estamos? En el río Pichileucu. Ese es el río Pichileucu, una palabra indio, pichi significa chico y leufu agua. El río de poco agua. Más o menos 1 hora de Bariloche. Acá empezamos nuestra cabalgata. Primero vamos al puesto nuestra de una veranada, que es a 2 horas de a caballo. Tenemos un día divino. Hoy, 5 de febrero, vamos a salir con 19 personas y 25 caballos. Lo estamos tomando a Baidomi. Él es mi caballo. Es un árabe con mezcla de criollo y cuarto de milla. Mirando a la gente, preguntando cómo andan a caballo, si quieren un caballo tranquilo, un caballo más nervioso. Por eso también siempre tenemos 1 o 2 caballos de más. Así si durante la cabalgata nos damos cuenta que alguien no está contento, no está feliz con su caballo, tenemos la posibilidad para cambiar caballo. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo. Bienvenida en el primer campamento. Un día largo, son las 6:30. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Estoy un poco con tierra. Amazing. Worth the money in the first day. The best part, horse number 1, then the views, unbelievable. This is meat from our production. Yeah? Lovely. Shelly. Shelly. Sally, Shelly. Jelly, Shelly. Mario. Mario. Terreno de 600 metros cuadrados. Buen día a todo el mundo. Muy linda mañana hoy. Pasamos la primera noche en nuestro campamento en la zona del Cerro David. Los caballos atados, como se ve todo el tiempo. Y bueno, los caballos están acostumbrados de quedarse así durante la noche. Estamos para arrancar el segundo día de nuestra cabalgata. Hoy vamos a entrar a la cordillera y con ese clima calcula que vamos a tener otro lindo día. Donne d'un bois rochefort après la nuit. Pas trop vite, pas trop vite. Chut, 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 chut. Muy bien. Respira, respira. Chut, chut, chut. Respira, respira.
Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad cuando no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bueno, bajamos esa parte que nos llamamos la subida atravesada, que es muy inclinado y además se ve el río abajo. Entonces, por seguridad para la gente, lo hacemos bajar, mandamos primero a los caballos y después vienen los clientes caminando atrás. Es lo más seguro para todos. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa bonito. Todo me parece bonito. Ama tu salsa, la mancha en la espalda. Ahí también se llevó una olla para limpiar el... Ahí también. Yo me llamo Florencia. Mi trabajo es organizar el campamento, la comida que vamos a utilizar durante el campamento y voy por lo general adelante junto a los vaquianos para ir organizando, viendo dónde ponemos las carpas y tratar de tener una merienda cuando lleguen los clientes. Una estaca para que quede abierto para cocinarlo. Bueno, el cordero lo trajo don Manuel Miranda, el dueño del campito acá, y ahora lo pusimos al asador para la cena sería, y calculo que dentro de una hora y media más o menos ya estaría para servir el cordero. Es algo típico de la zona rural que bueno, es una atención que hace el hombre de campo, por ejemplo, con un cordero, con un chivo, es la atención que puede hacer. So we've just had some barbecued lamb, as you can see, and just had a piece, and it's just so juicy and amazing and delicious. I actually was very cosy in my tent last night, but the other tents, or the tents, were frozen because it was certainly much colder last night than the night before. And when we got up in the morning, Val had put something on the bush outside to dry, and it was hard with frost because it was so cold. But before we got out of our tents, I put all my clothes on before I got out of my tent because it was so cold. And then when we went out, it was lovely when we went to the fire because it was lovely and cosy there. Welcome to Patagonia. El caballo de Silvanchu. Mirá cómo te lo dejé, ¿eh? Sí, cuidado con el caballo, ¿eh? Sí. ¿Quién te lo rasqueteó? Me llamo Manuel Miranda y trabajo como vaqueano de las caballeras. Y ahora el laburo que estamos haciendo es el de ensillar los caballos, de acomodar todo el equipo y después continuar el camino pasando por nuestra casa. Why? Because it is really hard to live in this area.
They are 50 years ago. They are all small farmers. They live only with a few goats and a few sheep. And today nobody like to live only with nothing. So the younger people normally they go to the city, to the big villages, and normally they don't come back. And one of the only family they are still living in this valley is the Miranda family. So for us it's also important to incorporate Manuel and the whole family in our business, to show them another kind of life, but also to give them a little bit more future. Vamos a saludar a todos. Bienvenida a Miranda's Place. ¿Cómo llegaste? Cansado, ayer, Muy bien. Tempranito alcanzamos. Hola. ¿Cómo andan? Empolvada. Sí, no, pero no se nota. Empolvada. ¡Hola, Blanqui! No decía que te iba a poner una máscara. Está bellísimo. Muy bueno. En realidad lo cazamos por los daños que hace. Porque animales que te encuentras te los matan. Para los caballos, los... Caballos, chivos, ovejas. Sí. Lo que encuentras te lo comes. Para que no haga tanto daño con los animales. Sí. Yo en realidad con los perros ovejeros que tengo, cuando lo empaca y ahí lo ayudo. A veces con mi cuchillo, ¿no? Y si no, cuando se sube arriba de las plantas, le pego con la gomera. ¿Así? He's waiting for a buyer to come and he said, but it's better to have them there because I saw how they catch, even during the summer, big horses. Elle est très, toutes les familles, c'est très très bon voisin déjà, super, muy buenos. Quand j'ai habité à Sapucaí, que déjà nous serons après, et bon, c'est notre voisin, c'est pour ça que je les connais très bien. Plus ou moins 10 km. 3 heures pour arriver à Sapucaí. Et tu peux monter à camionnette, à voiture, mais seulement pour la saison d'été. Parce que le chemin c'est très compliqué et la rivière il monte beaucoup. C'est pour ça que seulement nous pouvons déjà arriver avec les chevaux. Bueno, este es el Sapucaí. Sapucaí es una palabra guaraní que es un grito y un saludo, y como siempre me gustó tener una integración de las culturas, así fue como cuando llegué a este lugar lo bauticé, el Sapucaí, y a la vez conserva esto tan anciano que es la no electricidad. C'est en train de s'éteindre. Pas très bien ça. Donc ça, c'est l'eau chaude pour se doucher, pour faire la vaisselle. C'est l'eau chaude en général. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on ne remet pas de feu. Et quand on ne remet pas de feu, le feu s'éteint. Et quand le feu s'éteint, il n'y a plus d'eau chaude. La no conexión con el mundo exterior. Y eso vale mucho. I think this must be a little bit of Argentina heaven right here at Dominic and Tammy's house. Y el agua, este río, que es fantástico. Yes, it was great. It was very cool going in, but beautiful temperature just to lie in. Lo sentí, lo vibré,
Y eso es lo que hace uno cuando se conecta con el lugar. El lugar decide por vos más que vos por el lugar. El lugar me eligió. Y siempre digo que es el lugar el que te abraza y ahí te quedás. Es súper energético, hay muchas piedras y cuando te conectás mucho en este lugar es así fuerte, o te quiere o no te quiere. Bueno, acá los caballos viven libres y acá les gusta quedarse. Está bueno vibrar eso. Y eso es lo que uno trata de transmitir para tener un planeta con más paz. El silencio enseña mucho, el viento. Cuando te conectás recibís lo que necesitas. Sí, es lo mejor, que sepan cómo es Argentina, la cordillera, su cultura, el gaucho argentino, que es rústico, fuerte, trabajador, extremo, pero bueno, con mucha energía, y eso es lindo mostrarlo al mundo y recibir también lo que hay afuera, ¿no? Porque es un intercambio permanente, es un intercambio cultural muy fuerte, porque compartimos comidas, charlas y todo es distinto, y eso es lo lindo de integrar las fronteras, claro. On descend. On peut plus respirer ici, messire, on va crever. Mais non, messire. Ah, ça c'était bon ça. Je crois qu'on va arrêter les conneries. Señora Chichera. 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 Señora Chichera, señora Chichera, señora Chichera. Here we are. C'est fini, c'est la escuela vieja y acá es nuestra fin de cabalgata del lado argentino.
amazing. I loved everything. It's been a brilliant time. You've caught me unawares. Very sad. It's been brilliant. I've had a fantastic time. Senor Lopez is a brilliant horse, nice and steady and has great, really sure-footed. And some of the terrain we've been over, I would never have believed that you could possibly ride up and down that stuff. But it's been a fantastic time in Argentina. Oh wow, what a trip. That's been absolutely magnificent, gosh. I am. I'm very sad to say goodbye to Comanche. He's been absolutely amazing, and I'm grateful to the Bacchiano for allowing me to ride his horse. He's a fantastic horse. I don't want to say goodbye. It was better than I imagined it could ever be. And I'm very sad to say goodbye to these wonderful horses. Oui, bon, la partie côté argentin, ça s'est passé super bien, je suis très contente. Le climat, le groupe, l'organisation, c'est super, je crois que c'est une super bonne randonnée, que ça vient d'arriver. Je pense, j'espère que le côté chilien soit tellement bon comme celui-là, là, pour finir la grande traversée. So farewell Argentina. Thank you. Have a good stay in Chile. Enjoy Chile. It's also nice. It's the same like here in Patagonia. Okay, thank you. Podemos llevar gente y equipaje después también. On vient d'arriver à la vallée du Puelo. On est en face de la rivière du Puelo et on va prendre un bateau pour monter chez Tito et Olivia. Okay. Oh God. 20 minutos. Sí, estamos subiendo acá, recién salimos de Puerto Urrutia, voy con 4 somos. Hemos llegado. Hola, Flaco. Hola, Dino. ¿Cómo está, tío? Bien, Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bien, bien. Ella es Chile. Ella es Vicky. Es Don Tito, el dueño de casa. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo andas? Un lujo. Bien. Ya nosotros vivimos en el sector de Las Rosas, acá en Puerto Urrutia, que es un lugar muy tranquilo. Bueno, en el tema de las cabalgatas, yo soy el vaquiano que tengo más experiencia dentro de la cabalgata que hacemos con Katy. Estamos trabajando muchos años. Katy estamos trabajando 25 años aproximadamente. Que ahora es el duende. El duende y el ruano. El ruano. Es que el de la Tami no se cuenta, usted, porque es por el duende. Claro. And that one, when she was a foal, Puma just attacked her. And you can see the scarf here. On each side, you've got the scarf, and her mother protects her. That's why she's still alive, and that's why also we call her Leona. Leona from lion, from the puma. What a great story. Yeah. She's a lucky horse. And she's a very nice one. I very like her also. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara.
cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila. Estamos en el bosque, cambiamos estepa por bosque, la selva valdiviana. Súper lindo, nos tocó un día fantástico. Y los caballos muy gentiles. On est en face de la rivière de Ventisqueros. On vient de rentrer parce que Tito est sur le pueblo et on tourne à droite et on remonte la rivière de cette rivière ici, de Ventisqueros. On remonte la vallée. Et c'est une rivière superbe et c'est encore un coin caché de la vallée du Pueblo. Quelques trucs de sécurité pour traverser bien. La rivière est très grande et il y a du courant. Donc maintenant, c'est pas un moment où il y a beaucoup d'eau, mais quand même, il y a du courant et elle est longue à traverser. Donc ce que je recommande toujours, c'est de ne pas regarder l'eau en bas parce que on peut se, je sais pas comment on dit, être, je sais pas, perdre un peu la conscience de l'espace. Alors on se laisse amener par l'eau qui passe et on peut tomber de la selle. Donc il faut toujours regarder un point de l'autre côté fixe et avoir contact avec les chevaux avec la bouche. El sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por 7 lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver... On arrive chez Bernardine. Elle habite toute seule ici à la fin presque de la vallée, avant de la rivière de l'Universo. Elle est veuve, elle s'arrange toute seule, elle fait tout, elle prend la tronçonneuse, elle fait un peu de charpentier. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, qué bueno. Hola, Bernardita. Hola, Sally. No, no pasa nada. Siempre vengo a festejar el cumpleaños con vos, ¿viste? Coloridas. Viste que los años no vienen solos. Oh, le cher Paco. Faut ce qu'il faut, hein. Tiens, ta sacoche. C'est arrivé. Ouais, t'as vu la princesse là? Ouais, avec sa petite caméra et moi avec son sac là, ses sacoches là. Et il m'a dit que je te dépêche-toi là, parce que sinon... Fabulous. I am very good. It's a really good day, really good scenery. Thighs are a little bit sore right now. Habas de la huerta de Bernardita. C'est une fève. Je mange. La main. C'est cru, tu le manges pas, mais tu peux le manger aussi. Oui. Ça se mange cru, non? Oui, ça se mange tout. Alright, let's go. Follow Shirley. My mom and dad were, when they were married 50 years, my cousin
Welcome to the end. We are not swimming here. I will present you the end of the universe. Much better. Oh my God! Oh mon Dieu! Moving a bit, inhale, exhale. Abandon my cross. Dirty Harry. Dirty Harry. Poniéndole aliño a la carne para cenar ya de cordero de cabrito. Buenos días, bienvenido acá a mi rancho. Y bueno, yo recibo turistas en el verano, lo que con ellos me mantengo, digamos. Es mi forma de vida. Tengo una parte de mapuche igual, en la arena mapuche. Así que por ahí ando mucho con de los mapuches. Aquí me crié mis hijos y eso. Toda la vida aquí. Así que no pienso moverme tampoco cuando ya no me puedo despedir. Así que llego a viejita, pero es lo que pienso. Me entretiene la gente. Se me acorta el verano mucho. O sea que todo el tiempo igual, porque igual es un sustento trabajar con gente. Ahí está la plata para el resto del año. Pero eso me gusta mucho, compartir con gente y conocer nuevas caras, compartir ideas que son distintas a las de uno, gente europea. Así que es muy lindo. Y él me hace feliz lo que hago. Y no me siento nunca sola, porque siempre si no hay nadie presente, sé que por otro lado están presentes conmigo. Que tengo un montón de amistad con los turistas. Rita, muchas gracias por todo. Igual, Silvana, buen día. Seré feliz. Nos vemos, que tengan un buen día. Bueno, que esté muy bien, gracias por todo. Freddy, it's our guide, has born here. He's the part of the family that is living in the end of this valley. The only families that are living here. Right here, there's a forest of Alerce, this millenary tree. It is in a big forest, and Freddy is offering me today to go and see another one bigger, and that I don't know. Abrir la huella, despejarla. Avec des arbres alercés, des arbres millénaires que les premiers colons, quand ils sont venus ici, ont utilisé pour les constructions des maisons, des clôtures, des fermes. Et ça a été interdit à partir du moment où ils se sont rendus compte. C'est des arbres millénaires qui poussent très lentement. Me perdí.
Vamos a tratar de a ver si podemos sacar un salmón. No, nada, nada. Je vais ouvrir le portail à la mode chilienne. Allez, montre-moi ça, comment tu gères là. Comme les oiseaux. Le plan, c'est aller à prendre le goûter chez Freddy, un des Baquianos. Et c'est super parce que ça nous donne une autre opportunité de passer voir la maison des gens qui habitent ici. Donc, il prépare le goûter. Maintenant, il est tout seul. Sa femme vient d'avoir un petit enfant. Donc, il est tout seul. Et hier, quand on est arrivé chez Bernardita, il est venu parce qu'il est voisin, préparer le pain. Et préparer... Il y a sa mère aussi qui va nous recevoir, qui habite dans la maison de devant. Et lui, il a construit un super endroit. Tu vas voir. Super. Sí, Freddy, ¿esos dulces los haces vos? Qué grande, Freddy. Tu mujer se sacó la lotería, querido. Toma agüita. No sé si es mermelada. Sí, creo que es mermelada. ¿Tienes? Sí. Ah, bien. ¿Té instantáneo? ¿Café? Yeah. Perfect, thank you. That's something that they do in Chile. It's instant tea. Ah. Yeah, we get that back. Yeah, you have it. ¿Y por Con qué? mis manos. Agarré la vaca y la churé. Se cuece, se soba, se corta. ¿Eso es uno o dos terneros? Uno. No le pasa la espina. Y la espina, bueno, para el monte y... Cuando uno sale a buscar animales ariscos, pasa corriendo al hacer un vacuno, pasa por la mosquita, no le echa la espina, te pasa. O te pega algún con el cacho, no te pasa nada. Una buena protección. Sí. Es buena protección. To your river, I will come to your river, I will come to your river. Come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul again. Carry away my dead leaves, let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints, let the river take them, river drown them. My ego and my blame, let me baptize my soul with the help of your waters. Those old means, so ashamed, let the river take them, river. Là, on est en train de faire un stop parce qu'on vient d'arriver au Pueblo. Et d'ici, on a 1h30 pour arriver jusqu'au Lille. Yes, it's all the rage, don't you know? It's the new thing in Chile. How do you call it? A monobrow. A monobrow. Yes, a monobrow. It goes straight across. What do you want, Natalie? Here, 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 here.
doing? Bandear los caballos hacia el otro lado Oh, vale. para bañarse. Vamos a cruzar los caballos por el río Puelo a nadando, que es la forma tradicional que tiene la gente de hacerlo. Come to your river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my limbs. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old means so ashamed. Let the river take them. River, drown them. ¡Ya no voy a poder! Come to your river. Muy bien. I will come to your river. Estoy acostumbrado a andar en el río. Ya está quedando como pescado ya. Come to your river. Óyete, Wash my soul. I will come to your river. ya para ir ensillando, vale. Claro, el que está cruzando es el que tiene que tener cuidado ahí, de no enredarlo con los lazos, de que no se enreden, que no traten de chocar con el bote y que no boten al que lo está balseando al agua. On a fait 12 voyages pour 25 chevaux, c'est énorme. C'était vraiment impressionnant de voir comment est-ce qu'ils nageaient, comment est-ce qu'ils... leurs pattes se déplaçaient sous l'eau, c'était vraiment incroyable. On vient d'arriver au lac Las Rocas, c'est le lac où se trouve l'île Bandurrias. Donc on laisse les chevaux et on prend le bateau et on arrive sur l'île. Et les chevaux vont où? Ils vont 45 minutes en arrière à la ferme. It's the latest moisturiser. That's it, yeah. Exactly. Creme de la mud. Do I have a monobrow? I We're very happy. It's fantastic. Absolutely wonderful. You stay on the island? Oh, appetizer will be 8:30 and dinner will be at 9. Great. All right. Aperitif. And then we'll curly. And then... Very nice with jam actually. Fairly sweet. Oh. Yum. Lost all concept. I got up to about 6:30. La filosofía de Isla Bandurrias es recibir gente que le gusta la naturaleza, que no le gustan las multitudes, que puede disfrutar de estar en un lugar tranquilo, rodeado de una naturaleza bellísima. Can you show us what we did yesterday? Nothing here. Okay. No.
6. It's like paradise. It's beautiful. Yeah, it's absolute paradise. The rain down here I've never seen water so blue. The water is the most amazing colour and so clear and clean. I can't wait to get in. On a fini la journée en passant par le lac Bleu et après il y a une forêt que c'est une autre des choses super uniques et belles qu'on fait dans ce jour-là. C'est passé par une forêt primaire et qui est partie de ce qu'on appelle la selva húmeda templada. Il y a beaucoup d'humidité là et ça fait pousser des arbres et des espèces qu'on voit seulement dans des forêts très humides. Des grands arbres, c'est une forêt qui n'a pas été touchée et bon, c'est un peu magique. Ça, c'est partie de cette journée d'aujourd'hui. I think the forest is amazing. The trees are the huge bits of timber are amazing, and the different types of trees. It's very pretty, and the light when you can see through the top of the trees, and it's nice and light down below. Oh, look at that. Wow, yeah. Wow, yeah. With the paint. Oh, bloody hell. Look, look at the sun on the hills. Oh, wow. Agatha, elle est un peu déçue. Elle sait ce qui va se passer. On va traverser la rivière et elle se dit j'aurais dû prendre mon maillot de main et j'aurais dû m'épiler. para allá, el otro para acá. Marchamos hacia acá, ahora lo vamos allá, donde quedan ahí. Nosotros lo volvimos con los caballos, con esto para allá y ustedes se van en el trance a Puerto Montt. I have to say that everything was above my expectations. And it's not just about the countryside that Tammy and Dominique showed us, but it's about the people along the way. Everyone we've met has been so friendly. The organisation was perfect and it made the trip very easy for me. And at the same time, I think we all wanted to tell Kathy and Tammy how much we'd enjoyed our adventure. We had a little bit of everything, and I feel like I've stepped outside of my ordinary life into this wonderful experience. And it's really been an experience of a lifetime, and I can't believe that it's over. I'm really sad.